Son las 10:05 de la mañana y recibimos como cada sábado con mucha satisfacción en RPP al arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, a quien doy la bienvenida a RPP. Muy buenos días, Monseñor. Fernando, buenos días. Una gran alegría poder conversar en esta situación tan difícil para poder aportar con algún granito de esperanza. Difícil, dice usted, porque a los problemas sanitarios y económicos graves de los que hemos venido conversando durante los últimos tiempos, se añade ahora el malestar que debe producir a mucha de la gente necesitada y perjudicada por el coronavirus y las consecuencias económicas, esta incertidumbre política institucional. Así es. Mira, yo creo que hay una situación que nos reclama la prioridad para enfrentar la crisis de la pandemia, que es el centro que tenemos que tener, y tenemos que seguir sumando esfuerzos, gobierno, parlamento, pueblo peruano, entidades civiles de todo tipo, para que podamos superar la pandemia con éxito. Y eso no puede olvidarse en una situación así. Y esta distracción en un problema que ciertamente debe ser investigado, justamente apelando a las formas democráticas que tenemos y quizás a fondo para que, terminado su mandato, el presidente pueda dar cuentas de lo que ha hecho. Nosotros no podemos distraernos y inestabilizar al país con una pretensión, digamos, de vacancia que puede ser sumamente grave para la democracia y que necesitamos que se pueda, digamos, dejar de lado para avanzar juntos. Me parece que es muy importante esa actitud de recapacitar y de ver los intereses nacionales siempre. Hemos visto varios intentos en donde no se respetan los intereses de toda la nación y hoy día es urgente que eso sea. Hoy día celebramos 28 años de la captura de Ismael Guzmán, en que se hizo con total cuidado, con una estrategia pensando en el país, un grupo disciplinado, pero sobre todo visionario, capaz de, como se ha dicho hoy en la noticia, de abrir un nuevo camino de esperanza para el país. Y es eso lo que necesitamos ahora, abrir un nuevo camino de esperanza para el país y dejarnos de mezquindades, que justamente son los textos que nos van a hablar este domingo en la misa. La mezquindad es siempre destructiva, la generosidad, la apertura, la comprensión, el sentido de la proporcionalidad requiere de todos nosotros una capacidad humana mucho mayor que la tenemos. Lo que pasa es que a veces se juntan intereses, tensiones, riñas, envidias y otras cosas, prejuicios, que es normal que existan, pero que nosotros tenemos que estar a la altura de las situaciones y tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos. Por su parte, el Papa, que ya tiene reuniones con fieles, en particular los miércoles en las audiencias generales tradicionales, ha reiterado con más fuerza que nunca, que podemos salir mejores de esta crisis. Y él la vive desde Italia, en donde fue gravísima la mortalidad y el abandono de ancianos, y sostiene ahora que podemos salir mejores. ¿Qué hace falta para que esta pandemia horrible al menos nos haga tomar conciencia de lo que hace falta para tener una sociedad más justa, menos egoísta? Tenemos simplemente que recurrir a nuestra capacidad interna, humana, universal en todos, de considerar al otro. Eso existe. Hay momentos en nuestra vida donde todos hemos sido personas capaces de amar y de servir y de perdonar y de entender y de ayudar. Inclusive las emergencias muestran eso. A veces somos todos individualistas y nos convertimos rápidamente en personas generosas y solidarias porque el llamado del otro nos interpela y podemos avanzar. Es una actitud, es una decisión, no es una fatalidad, no como la pobreza. La pobreza no es una fatalidad, es un desafío, es una tarea a enfrentar, no es una fatalidad que así nacimos todos. Lo mismo en una pandemia, es un desafío que requiere voluntad, que requiere concentración y requiere no dispersarse, requiere tener visión amplia, y así vamos caminando todos y nos ayudamos mutuamente a abrirnos. Por eso es que hemos creado Resucita Perú,
ahora, porque hoy día es posible hacer un acto, digamos, de apertura, de novedad, y es interesante cómo empezamos a dialogar y nos ponemos de acuerdo. Y en ese sentido sería muy conveniente que hubiera lazos para entender si estamos realmente operando bien o no. Es cierto que hay intereses también y es necesario aprender a posponerlos. Yo inclusive ofrezco que, digamos, a los obispos pueden recurrir si necesita establecer un lazo, una reflexión, una apertura para las cosas, que vale la pena que nosotros desistamos de ciertas cosas que me parece que nos ponen en vilo a cada cierto tiempo, y es una cosa que no se puede vivir así, ¿no? Sí, no se puede vivir así. Por otra parte, algo que preocupa a la Iglesia siempre es la responsabilidad para participar en las elecciones. El Papa se ha referido también a eso, pero es un tema que ustedes consideran un deber de los cristianos, evaluar bien su voto, informarse para elegir a los mejores entre nosotros que están destinados a servir a los demás y no a servirse de los demás. Así es, esta situación va a generar evidentemente en la conciencia ciudadana, yo creo, indignación, y simultáneamente la gente va a responder más conscientemente, porque por experiencia se aprende. Pero creo que inclusive los que tienen una búsqueda de un futuro político en el país tienen que saber que su comportamiento es lo que finalmente va a hacer ver en las personas con conciencia y responsabilidad quién es la persona más adecuada para gobernar. No se crea que porque hay mucha propaganda se puede esconder lo que ha sucedido. La gente recuerda, como recordamos hoy día, a estos grandes hombres del GEIN que dieron su vida y sin disparar un solo tiro superaron una tragedia de modos de enfrentar el terrorismo que fue terrible, con matanzas y violación de derechos humanos. Acá se hizo lo adecuado y justo, en forma oportuna, inteligente, profunda, visionaria y humana. Usted cita, naturalmente, porque es el día, es el aniversario, pero como pastor, en las confesiones, en el contacto con el pueblo creyente, usted siempre dice que escucha este malestar de gente que se siente abandonada por el Estado y ve a una clase política dedicada a sus carreras y sus enfrentamientos y no al servicio. Así es. Estas astillas, a veces muy, muy grandes, que tiene nuestra clase política, lo vemos en que inclusive hemos visto estas cosas que no son buenas que hayan ocurrido de esta manera en el gobierno, por ejemplo, ¿no? Es duro que suceda algo así. Simultáneamente hay unas más grandes, otras más chicas, ¿no es cierto? Y todas el pueblo las sufre, ¿no? Y sobre todo sufre esta incapacidad de poder salir de los entrampamientos, cuando es posible salir deponiendo intereses, ¿no? En ese sentido es valioso que nuestro pueblo se indigne, se sienta mal por estas cosas, ¿no? Y de esa indignación tenemos que sacar la ventaja de la esperanza, ¿no? En el fondo de nuestro pueblo hay indignación porque hay una esperanza de que las cosas sean distintas. Y creo que, bueno, pronto vamos a estar en el mes del Señor de los Milagros. Siempre hemos dicho que el milagro no es una magia, ¿no? El milagro es un acto que hace Dios junto con nuestra voluntad de salir. Y yo creo que hay un deseo en las personas que sufren de que tengamos soluciones, que veamos a los gobernantes y a los vecinos, a la gente, a todos, a los empresarios, a los comerciantes, a los trabajadores, a todos con capacidad de ceder para abrir nuevos espacios, ¿no? Y la apertura humana, la grandeza humana, cuando se desarrolla, es un viento, es un espíritu nuevo, que es el que estamos viviendo estos días en Resucita Perú, y que creemos que se puede intensificar justamente en esta ocasión, cuando las cosas se enconan y se ponen difíciles, ¿no? Monseñor, permítanos ir a una pausa, por favor, después de la cual escucharemos algunos instantes de lo que dijo el Papa el miércoles en el Vaticano, que usted comentará, así como los textos del Evangelio y el Antiguo Testamento que son programados para la misa de mañana domingo. Una pausa y regresamos a Diálogos de Fe con Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima.
Queridos hermanos y hermanas, la crisis que estamos viviendo a causa de la pandemia nos afecta a todos. Para superar este momento difícil, deberíamos buscar entre todos el bien común. Pero vemos que algunos, lamentablemente, lo que buscan es aprovecharse para obtener ventajas económicas o políticas. Otros intentan dividir y fomentar conflictos, y también hay personas que permanecen indiferentes ante el sufrimiento de los demás. La respuesta cristiana a esta situación es el amor y la búsqueda del bien común. El amor verdadero cura, sana, nos hace libres, nos hace fecundos, es expansivo e inclusivo. Amar como Dios nos ama no es fácil, pero es un arte que podemos aprender y mejorar. Porque no se trata de amar solo a quien me ama, a mi familia, a mis amigos, sino a todos, incluso a los que no me conocen, a los extranjeros o a quienes me han hecho sufrir. El amor verdadero también se extiende a las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas, así como a la relación con la naturaleza. El coronavirus nos muestra que el bien para cada uno es un bien para todos, que la salud de cada persona es también un bien público. Por eso una sociedad sana es la que se hace cargo de la salud de todos. Y a este virus, que no conoce fronteras ni hace distinciones sociales, es necesario que le respondamos con un amor generoso, sin límites, que no hace acepción de personas, que nos mueve a ser creativos y solidarios y que hace surgir iniciativas concretas para el bien común. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a Dios, Trinidad de amor, que nos ayude a cultivar la virtud de la caridad a través de gestos de ternura, gestos de cercanía hacia nuestros hermanos. Así, con su ayuda, podremos curar el mundo trabajando unidos por el bien común. Que el Señor los bendiga a todos. Monseñor Castillo ha escuchado al Papa como nosotros, dos grandes conceptos, el bien común y el amor, que nos hace libres y nos hace fecundos, dijo el Papa. Es que el Papa es muy claro y más preciso que el agua, ¿no? Es una claridad extraordinaria, porque es que realmente, o sea, si todo viene de Dios, y Dios es un amor generoso que ha derramado abundantemente sus dones, o sea, simplemente tenemos que seguir el Espíritu de Dios, y eso nos vuelve, digo, sobre todo en una cultura peruana en donde la mayor parte o es católica o es cristiana o recibe influencia cultural cristiana. Lo que pasa es que, claro, es posible que cierta teología cristiana, digamos un poco dualista y un poco también egoísta moderna, ha influido mucho para decir yo, mi familia, mi mundo, ¿no? Pero no es el sentido original del Evangelio. Hay que ser generosos como nuestro Dios es generoso, hay que ser magnánimo, hay que ser longánimo como Dios es longánimo y abierto, generoso, abundante. En ese sentido, el texto bíblico de este domingo, que es sobre la parábola, bueno, primero es si se puede perdonar 7 veces, le dice Pedro a Jesús. ¿Ya? Y claro, porque la ley decía, el sistema legal decía que 4 veces nomás. Entonces Pedro está aprendiendo algo de generosidad y dice 7, ¿no? Como diciendo yo soy un poquito más que el sistema, ¿no? Y el Señor le dice 70 veces 7, ¿no? 490 veces. Y que es una manera abundante de decir, en el fondo, cuál es el centro de la cuestión, ¿no? Es el sentido con el cual perdonamos, con el cual nos encontramos con el hermano, con el cual compartimos lo que tenemos, ¿no? Esta infinitud, esta apertura total
está expresada con una imagen de un rey que le perdona a un señor una deuda de 10.000 talentos, que es algo así como entre 36 y 40 millones de dólares. Le perdona eso. Y el tipo, bueno, queda feliz porque el otro lo estrangulaba y le iba a vender a su mujer, a sus hijos, a su familia, porque era una deuda imperdonable. Y luego tiene a un deudor, este mismo señor, perdonado, tiene a un deudor que le debió solamente $74, ¿no? O sea, es una minucia, ¿no? Y lo estrangula y le saca y lo manda a la policía y le dice, entréguenlo, guárdenlo, maltrátenlo porque me debe, ¿no? Y dice que el pueblo, ¿no? La gente, ¿no? Al ver esta mezquindad, porque primero es la compasión que tuvieron y después la mezquindad de este señor, dice todo, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor de todo lo sucedido. Esa es la consternación que sentimos cuando hay mezquindad, cuando hay locura por lo propio, ¿no? Cuando todos hemos recibido generosamente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, si bien es cierto, hemos votado diferente, a las personas les hemos dado una oportunidad, personas que evidentemente muchas de ellas sean dudables, el pueblo le ha dado oportunidad, ha sido generosa con ellos. ¿Ellos son generosos también con el país? ¿Piensan en el país, en los que lo votaron? ¿En los humildes y los pequeños que sufren en las provincias? Ahí está el asunto, ¿no? Entonces, simplemente es cuestión de tener apertura de actitud, de corazón, decir, bueno, nos equivocamos, pues nos hemos enredado en una tontería. El Papa habla, Monseñor. Sí. Sí, quería preguntarle sobre el concepto del amor, ¿no? Que es tan central para el cristianismo y para Jesús. El Papa dice que el amor se extiende también a las relaciones sociales, culturales y políticas e incluso a las relaciones con la naturaleza. Sí, y es que el asunto central es que a veces hemos pensado que el cristianismo es solamente una realidad íntima, individual, ¿no? Como una cosa, digamos, que no tiene repercusión ninguna. Muy por el contrario, todo se relaciona con todo. Y lo más importante es que en las relaciones sociales, en las relaciones con la naturaleza, en las relaciones humanas, personales y más amplias, en la política, por ejemplo, nosotros tenemos siempre una ética presente, ¿no? Una consideración, porque siempre son otros, y la naturaleza también es otra realidad que hay que cuidar. Y nosotros no podemos hacer lo que queremos sin tener esa sabiduría para cavilar las cosas, ¿no? En la mentalidad moderna tenemos una cosa muy buena que es la ciencia, que mide las cosas y que vale la pena para muchas cosas, porque si no, no habría investigación. Pero no solamente se necesita la ciencia, sino la sabiduría, o sea, el sentir profundo, el intuir las cosas, para captar lo humano y captar el sentido de las cosas. Yo creo que esa es una de las carencias más grandes en la educación que tenemos, y actualmente necesitamos educarnos en sabiduría, ¿no? Muchas gracias por sus palabras. Tenemos que separarnos hasta el próximo sábado, pero por favor, como cada sábado, quisiera que bendiga a los creyentes que lo están escuchando y que tenga presente en sus oraciones a nuestros dirigentes políticos para que haya una solución, cada uno de acuerdo a su conciencia, pero todos ellos motivados por un amor al Perú y a los peruanos. Cuando bendecimos, hacemos como un acto de recreación a nombre del Señor. Y ese Dios que nos ha creado por amor y con generosidad nos invita a mirar lejos, a mirar el bien común. Por eso esta bendición es para que no simplemente no echemos como un barniz a las cosas, sino un repensamiento de toda nuestra vida desde el corazón de Dios. Padre bueno, bendice a todo nuestro país, a todo el pueblo, a todos sus dirigentes, para que la sabiduría que tú les has dado a todos nosotros, nos has permitido vivir con amor, pueda implantarse con justicia en las situaciones más difíciles que pasamos, y así podamos recapacitar y entrar en una nueva etapa de acuerdo y encuentro que nos permita salir adelante contra esa pandemia.
Gracias por tener misericordia con nosotros, porque así tenemos la posibilidad y la capacidad de ser misericordiosos. Bendice a tu pueblo y a todos nosotros y a todos los que lo necesitan en este momento, a los gobernantes, a los congresistas, a todos los que tienen capacidad de decisión en el país. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Monseñor Castillo, por este diálogo de fe. Lo vemos el próximo sábado y de aquí a allá veremos por lo pronto la misa que usted celebra como cada domingo mañana en la catedral con los textos del Evangelio que nos ha comentado y que nos recuerdan que el justo, como dice el Evangelio, peca 7 veces al día. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muy buenos días, Monseñor. Muchas gracias a todos.